Va. Sea la partida. Problema 7, seminario 8, combustión, ¿sí? Balance de materia, claro que sí. Por el método, ¿sí? Por el método del balance atómico, ¿sí? Este es el método poderoso que vamos a aplicar. El método del balance atómico. Estos problemas se prestan a resolver, ¿sí? Balance atómico, este método, mejor dicho, ¿sí? Se prestan a resolver en problemas donde te dan la salida, no la entrada. Hasta el momento hemos visto problemas donde o te dan la entrada, ¿sí? Cuánto combustible se alimenta, problema 1, 2, ¿sí? O te dan alguna información en la entrada, ¿no? El análisis del gas de síntesis, del carbón, como hemos visto, ¿no? Este problema. Es decir, te dan información, ¿sí? En la entrada. Y te piden, ¿no? La composición a la salida. Se usa este método del balance atómico cuando la información es al revés, te dan análisis a la salida, ¿sí? Es decir, de los humos, de las emisiones, de los gases, y te piden cualquier otra información con respecto a la entrada, por ejemplo. Bien, ahora, cómo se entrega, ¿sí? El análisis de las chimeneas a las salidas? Por medio, ¿sí? De un análisis llamado análisis ORSA, ORSA, en honor a este señor, ¿sí? Que, eh, que podría decir creó, ¿no? Este tipo de análisis, que es en base seca. ¿En qué consiste un análisis ORSA? Un análisis en base seca. Consiste al gas de chimenea captarlo, ¿sí? Un equipito, captar una muestra del gas de chimenea, ¿sí? Y permitir la condensación del vapor de agua, porque de hecho hay agua, ¿no? En el gas de chimenea normalmente hay agua, vapor de agua, ¿no? No ves que los combustibles traen hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno quema y se forma agua, H2O, ¿sí? Ok, entonces el gas de chimenea trae CO2, CO, oxígeno, nitrógeno, pero también trae agua. El análisis ORSA consiste en retirar esa agüita, ¿sí? Condensarla, y de lo que queda se llama ahora base seca. Lo que queda se llama base seca, ¿sí? Todos los componentes menos el agua, esa es la base seca. Y en esa base seca, la composición de cada uno de ellos, que todos tienen que sumar 100%, solo de la base seca se llama análisis ORSA, ¿sí? Ahora, otra cosa. El análisis ORSA son composiciones, ¿sí? De cada uno, ¿no? De los compuestos presentes. Ese análisis, no hay necesidad que te lo digan, siempre es un análisis en porcentajes, sin que te lo digan, molares, ¿sí? Porcentajes, por si acaso, ¿sí? Molar, ¿correcto? El análisis ORSA es un análisis en porcentaje molar. Bien, resolvamos el problema, ¿sí? Vamos a la práctica, vamos a la acción, ¿sí? ¿Ok? Ok. Bien, dice así. Un gas que contiene CH4 y N2, o sea, metano y nitrógeno, ¿sí? Un gas que contiene metano y nitrógeno, se quema con aire para producir un gas de chimenea, ¿ya? Cuyo análisis en base seca, el del gas de chimenea, ¿sí? Es 8,7% de CO2, un porcentaje molar, 1% de CO, 3,8% de oxígeno y 86,5% de nitrógeno. Si tú sumas eso, te va a salir 100%, pero es en base seca. No se considera el agua de la chimenea, del gas de chimenea, ¿sí? Ok. Es decir, si te das cuenta, ya te están dando lo que antes para nosotros era la pregunta, la composición del gas de chimenea, de las emisiones, pero no te dan la entrada, nada. La entrada es metano y nitrógeno, no sabemos cuánto está entrando. ¿Te acuerdas que antes te daban el porcentaje de exceso de aire? Ahora te lo piden. Te piden información de entrada. ¿Cuál fue el porcentaje de exceso de aire, no? Que se utilizó en la combustión, no lo sabemos. También te piden la composición molar de la mezcla gaseosa alimentada. La mezcla gaseosa alimentada es metano y nitrógeno. No sabemos qué porcentaje trae, ¿no? ¿Qué composición trae esa mezcla alimentada? También te piden kilos de CO2 emitidos por cada kilo de combustible. Si te vuelves a dar cuenta, no te dan ninguna base de número. ¿Cuántos kilos entran? ¿Cuánto aire entra? Ni cuánta emisión se forma. Solo te dan composición. Por lo tanto, nunca te pueden pedir un flujo, una cantidad de algo. Y no te lo piden. La A es un porcentaje, la B es una composición. Y la C no es una cantidad, es una relación. Kilos de CO2 por kilo de combustible. Eso sí se puede hallar. ¿Sí? Relaciones, porcentajes, composiciones.
¿Por qué? Porque no tenemos, ¿no?, ninguna cantidad absoluta de cantidad de algo. ¿Listo? Muy bien, señores. Vamos a graficar, como siempre, ¿sí?, nuestro problema, ¿ya? Y dice así. Tenemos aquí, una vez más, ¿sí?, el horno, ¿ya? Tenemos acá, una vez más, ¿sí?, el horno, donde van a ocurrir las reacciones químicas. Muy bien. ¿Qué va a ingresar? ¿Qué va a ingresar al horno? Va a ingresar el combustible, ¿sí? Ahí está. El combustible. ¿El combustible de qué está compuesto? ¿Sí? El combustible está compuesto de metano y nitrógeno. No se preocupe, tú atiende nomás, no te preocupes, vas a entender, tranquilo. Cuando llegue ahí de nuevo lo repetiré. Ya lo dije, pero si no has entendido lo voy a repetir. Bien, aquí tenemos el combustible, ¿sí? Aquí tenemos el combustible, ¿sí? Vamos bajando la información. Y el combustible dice que es una mezcla de gas que contiene solo metano y nitrógeno. Ok. Metano y nitrógeno, ¿sí? Solo tiene estos dos, ¿sí? ¿Listo? Ahí está. Solo contiene, dice, metano, ¿sí? Y nitrógeno, ¿sí? Copiamos entonces. CH4, ¿sí? Y N2, ¿sí? Ahí está. Solo contiene, ¿sí?, metano y nitrógeno. Listo. Ok. Un gas que contiene solo metano y nitrógeno, ahí está, lo hemos representado. Se quema con aire. Como no te dicen qué tipo de aire, asume pues que es aire seco nomás, ¿sí? Pues si no te dijeran humedad relativa, ¿no? Alguna punto rocío o algo, pero no te dicen nada, ¿sí? Entonces asumimos pues que es aire seco, ¿sí? Bien. Se quema entonces con aire seco, ¿sí? Bien. Se quema con aire, ¿sí? Para producir un gas de chimenea cuyo análisis en base seca es allá. Vámonos ahora sí a las emisiones. La emisión, ¿no? Esa emisión es el famoso llamado, ¿sí?, gas de chimenea, ¿sí? Para producir, ¿sí?, un gas de chimenea. ¿Y de qué te dan de ese gas de chimenea? Te están dando información cuyo análisis en base seca, ay, 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 tiene CO2, tiene CO, tiene oxígeno y tiene nitrógeno, 4 componentes, ¿sí? Ese es el análisis en base seca, ¿sí? Tiene CO2, dióxido de carbono, ¿sí? Tiene 8,7% de CO2, 1% de CO monóxido, significa que hay combustión incompleta también. Sí. Tiene oxígeno radio, ¿sí? Y tiene nitrógeno, ¿sí? Ok, esa es la composición, señores, del gas de chimenea. Sin embargo, es una composición, ¿sí? Ojo, es una composición, como dice ahí, en base seca, porque el análisis ORSAC eso te arroja. El análisis ORSAC, ¿qué cosa es? Es el análisis del gas de chimenea en cualquier combustión, ¿sí? Pero un análisis en base seca. ¿Qué significa eso en base seca? ¿Que el gas de chimenea sale libre de agua? No, eso no significa. El gas de chimenea tiene agua, ¿sí? Vamos a verlo ahorita. Por favor, un minuto, voy a abrir la puerta.
Bien, gracias. Seguimos. Entonces, jóvenes, como les digo, profe, cuando digo Orsac siempre es molar, sí, ahí lo he puesto, mira. ¿Ves? Porcentaje molar. No hay necesidad que te expliquen, ¿sí? En qué está, es molar, ¿sí? Lo que les decía es que el análisis Orsac es un análisis, ¿sí? Del gas de chimenea, pero en base seca. ¿Qué significa en base seca? No que la muestra no tenga agua, la muestra sí tiene agua, ¿ya? Lo que pasa es que el analizador, este analizador, cuando se recoge la muestra, tiene la propiedad, la capacidad, ¿sí? De condensar el agua, retira el agua, ¿sí? Y de lo que queda, lo analiza de manera inmediata, es un analizador de gases, ¿sí? Ok, ahí está. Entonces, agua sí hay, por si acaso, en el gas de chimenea, pero no pertenece el agua así al análisis de Orsa. Bien, entonces, esos porcentajes que te están dando, ¿sí? Esos porcentajes que te están dando, ¿sí? 8,7%, 1%, 3,8% y 86,5%, ¿sí? Ese porcentaje es solo para la base seca. ¿Qué significa? Una vez más, esto de acá, mira, lo voy a poner base, ¿sí? Seca, es decir, libre de agua, ¿ya? Libre de agua. Ok, definitivamente el aire seco pues trae a los otros dos componentes, ¿sí? Los que vienen con el agua, oxígeno y nitrógeno, ¿correcto? Listo, ahí está. Oxígeno, ¿sí? Y nitrógeno, ¿ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces dice así, un gas que contiene solo metano, ¿sí? Y nitrógeno se quema con aire, ahí está, oxígeno y nitrógeno producido, un gas de chimenea, ahí está el gas de chimenea. El gas de chimenea tiene CO2, CO, oxígeno, nitrógeno y tiene vapor de agua también, ¿no? Sí, muy bien. Pero cuando se analiza en Orsa, con el análisis de Orsa, solo te saca el análisis molar, ¿sí? De todos los componentes menos el agua, muy bien. Ok. Calcule el porcentaje de aire en exceso que se utilizó en la combustión. Carambas. ¿Cómo voy a saber? Está bravo, profe. ¿Qué más? Composición molar de la mezcla gaseosa. Pucha, ¿cómo voy a saber? Kilos de CO2 emitido por kilo de combustible. ¿Cómo vas a ver? Listo. La única manera de responder cualquier cosa es hacer el balance de materia, pues. Tenemos que completar el balance de materia, ¿sí? Tenemos que saber, profe, pero no me dan ninguna cantidad. ¿Qué hacemos? Asumimos. Muy bien, como dice Calvin Klein, ¿sí? Asumimos. ¿Ya? ¿Qué asumimos? A ver, ¿qué asumirían ustedes? ¿Qué asumimos, jovencitos? ¿Cuánto y de dónde? 100 mol de gas seco o 100 kilomol, ¿sí? Muy bien. 100 mol de gas seco, ¿sí? O 100 kilomol. Muy bien, sí. Entonces, eh, profe, ¿por qué no asume 100 kilos? No, kilos no, acá no hay porcentaje en peso, hay porcentaje en moles, ya. ¿Y por qué no sirve 100 moles de combustible? Porque no tengo información de combustible. Entonces, profe, asume todo el gas de chimenea, tampoco, todo el gas de chimenea no, solo la base seca. Entonces, como dijo el jovencito, vamos a asumir, ¿sí? Asumimos, ¿sí? Y lo voy a poner escrito, con letra chiquita nomás para que entre, ¿sí? Asumimos, ¿sí? Asumimos, ¿sí? A los justos centrados, ¿sí? Ya está. Asumimos, mira, 100 kilomoles, ¿sí? Nadie me prohíbe a mí asumir lo que yo deseo, ¿sí? Y en donde deseo. 100 kilomoles, ¿sí? En base seca. Profe, pero eso no es la cantidad que existe. Es que no me dan ninguna cantidad. Por lo tanto, tampoco me pueden pedir alguna cantidad, ni me la van a pedir. Pero sí proporciones, porcentajes, composiciones, eso sí. ¿Sí? Profe, ¿por qué 100 kilomoles y no 100 moles? Si esto es felicidad, hazlo en moles. Y lo llevas, cuando multiplicas por peso molecular es gramos. Kilomol te lleva kilogramos, nada más. Es lo mismo, si quieres asume 100 moles, no hay ningún problema. ¿Sí? Y a la final cuando le das a masa, cuando multiplicas por el peso molecular, vas a tener gramos, esa es la única diferencia. Pero yo lo hago en kilogramos, es lo mismo. No cambia en nada. ¿Sí? Es un prefijo nada más. Ok, seguimos.
asumimos 100 kilomol en base seca. Entonces, como hemos asumido 100 kilomol de base seca, es decir, de gas de chimenea sin agua, 100 kilomoles de gas de chimenea sin agua, ya tenemos, gracias a las composiciones ORSAC, que es un porcentaje molar, sabemos cuántas kilomoles hay de CO2. Sería, evidentemente, ¿cuánto? ¿Cuántas kilomoles de CO2 va a haber? Efectivamente, 8,7 kilomol, ¿sí? Excelente. Bien. ¿Cuántas kilomoles va a haber de CO? ¿Ah? ¿De CO cuántas kilomoles va a haber? 1, ¿así dice? ¿Sí? Muy bien, excelente. 1 kilomol de CO. ¿Cuántas kilomoles va a haber de oxígeno? Oxígeno radio. 3,8 kilomol, ¿sí? Y de nitrógeno va a haber 86,5, ¿sí? Muy bien. Una preguntita. Quiero hacer una preguntita. De agua no sabemos y todo lo demás no sabemos. ¿Hay ahorita alumnos, levanten la mano, de la IX64? Yo creo que sí. Imagino que sí, se quedaron. ¿Sí? Levanta la mano, levanta la mano. De la IX64, ¿se quedaron algunos? Algunos. Y X64, algunos ahí, ya listo. Escuchen, ustedes, gracias, ustedes hicieron con el profesor Fernando, porque él es su profesor de teoría, ¿no? Yo a ustedes les apoyo con la práctica, o con las 2 horas de práctica, ¿sí? ORSAC, ya hicieron ORSAC. Una pregunta, ¿lo resolvieron con el método de reacción química o balance atómico? Eso quiero saber, nada más. Hicieron el 6, que es ORSAC. Ya ni se acuerdan estos muchachos. Balance atómico, qué bueno, ya. Ok, sí. Justamente vamos a aplicar, sí. Ok, ya está. Ya no se preocupe, de escuchar las grabaciones, pues se pone al día. Ya listo, mire. Sí, porque lo vamos a hacer con el método del balance atómico, ¿eh? Porque este método es poderoso, oso. Mira, vamos a ver, ¿eh? Miren. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Fácil. Lo trato de hacer fácil, fíjate. Vamos pensando. Profe, hagan las reacciones. ¿Hay el oxígeno teórico? No, todavía no. Vamos a hacer el balance de materia y lo vamos a comprobar de una manera sencilla. A ver, empecemos por lo más fácil. ¿Cuál sería lo más fácil? ¿Quién es el más fácil de todos acá? Gracias. Me conmueve tu participación. El nitrógeno, muchacho. ¿Sí? No, el oxígeno no, para nada. El nitrógeno. ¿Por qué? Porque si sale 86,5 kilomol de nitrógeno, es porque en el aire había 86,5 kilomol. ¿Han entendido? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Ah, tiene razón. Tiene razón, laxus. Laxus. Normalmente se hace eso, pero en esta oportunidad hay también nitrógeno en el combustible, ¿ya? Ok, ya cálmate. Muy bien. Listo, no se preocupe, igual sale. Bien, entonces mira lo que voy a hacer, ¿ah? Mira lo que voy a hacer, ya. No sabemos, ¿sí? Cuánto nitrógeno hay en el aire seco. No sabemos, lamentablemente, ¿sí? Ok, entonces lo que voy a hacer es esto. A ver si me crees. Le voy a poner, pues el método de balance atómico implica hacer esto, variables. Mira, le voy a poner 79A. O B, 79B. B minúscula. Entonces, de oxígeno, ¿cuánto habría? Si ahí he puesto 79B, ¿cuánto oxígeno habría? ¿Quién me dice? 21B. No, ¿cómo va a ser B? 21B. ¿No ves que la relación oxígeno-nitrógeno es 21,79 en moles? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La relación oxígeno-nitrógeno, ¿sí? En moles es 21,79. Entonces, por eso aprovecho, ¿no? En usar una misma variable. B. Y queda pues 21B y 79. B. Listo, hasta ahí, avanzamos. Algo es algo, ¿sí? Algo es algo. Primera variable. ¿Sí? A ver, de combustible no sé cuánto hay. No se preocupe, póngale A, una variable A. Este es el balance atómico, miren. A, ¿sí? Kilomol. Yo no sé cuánto vale A. De nitrógeno no sé. Al nitrógeno voy a ponerle B, ¿ya? Y abajo, en vez de 21B y 79B, le voy a poner C más bien, ¿sí? Para ir avanzando en orden con la simbología. Miren, profe, se está complicando, variable está usando. Es lo más fácil del mundo. Me vas a agradecer cuando aprendas este método, ¿ya? Es bien fácil, listo. Mira, ahí está, mira. Yo no sé cuánto combustible entra. A kilomol pongo. Ah, ya que sea, pues. Yo no sé cuánto nitrógeno entra por arribita. No sé, al lado del nitrógeno, ¿no? Para luego hallar la composición, ¿no? De la mezcla gaseosa alimentada. No sé. Bien. Abajo, oxígeno y nitrógeno. Al menos uso una sola variable debido a la composición 21,79. 21,679C. Muy bien.
Pero también hay agua a la salida en el gas de chimenea, que tampoco sé. ¿Te parece si le ponemos D? Listo. Aparecieron, ¿sí? 4 variables desconocidas que si los conociera, el problema estaría resuelto. Si yo conociera A, B, C y D, el balance de materia ya estaría listo, hecho. Lógicamente sería en moles, ¿sí? Pero lo podría comprobar, ¿no? Llevándolo a kilos. No es fácil, difícil llevar moles a kilos. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces la forma de hallar A, B, C y D? Fácil. Hacemos balance atómico, fíjense. Ojo, ¿ah? Mucho ojo. Es el primer problema, ¿no?, que les hago, balance atómico. Pero es fácil. Dice así. Empezamos, balance atómico. Empezamos con el carbono. ¿Te parece? Balance atómico de carbono, ¿sí? Balance atómico, ¿sí? De carbono. ¿Qué significa hacer un balance atómico de carbono? Es bien fácil. Es los átomos de carbono que entran es igual a los átomos de carbono que salen. ¿Entendido? Repito, los átomos, pero en sí serían los átomos gramos de carbono que entran es igual a los átomos gramos de carbono que salen. Fíjate en la entrada. ¿Ves acá la entrada? Mira, combustible. Ahí hay carbono. En el aire no hay carbono, solo arriba hay. Son A kilomoles. Tienen un coeficiente de ¿cuánto el carbono? De 1. Entonces, A por 1, ¿cuánto es? A por 1, A. Listo, esa es la entrada. Así de sencillo. A kilomol, pero en cada kilomol hay un átomo de carbono o un átomo gramo. A por 1, A. Vámonos a la salida, ¿sí? Al gas de chimenea. ¿Ves la salida? Carbono hay en 2 elementos compuestos, en el CO2 y en el CO. Porque después oxígeno y carbono y carbono. Entonces sería 8,7 por 1, porque el coeficiente del carbono en el CO2 es 1, y 1 por 1, ¿sí? Entonces sería 1 por 8,7, ¿sí? 1 por 8,7, mejor pongo el coeficiente, ¿sí? Más 1, coincidentemente, por 1, porque es una kilomol de CO, coincidentemente por 1, ¿sí? El primer 1 es el coeficiente. En el otro, en el metano, era, como puso el jovencito, 1 por A, ¿sí? En el primero era 1 por A. Ok, miren, vamos a repetir. Ya, cálmate, cálmate. Vamos a repetir, cálmate. Mira, atiende. ¿Cuánto carbono entra? A por el coeficiente estequiométrico, 1 de la fórmula. CH4 hay un solo carbono. 1 por A, eso es lo que entra. A la salida, carbono entra 1, mira la flechita, por 8,7, más 1 por 1. Entonces ya está A. Profe, qué fácil, profe. Poderoso oso, ¿sí? Este método es poderoso, ya. Ya sabemos, ya tenemos A. Ya sabemos cuánto metano entró, ¿sí? Ya sabemos cuánto metano entró, ¿sí? Vamos a encerrar esta respuesta, ¿sí? Listo. Ya tenemos para reemplazar, ¿sí? Ya tenemos para reemplazar el valor de A, ¿sí? ¿Te calmas? Vamos a reemplazar, ¿eh? Entonces, A vale, ¿sí? A vale 9,7, ¿ya? Listo, vamos poniéndolo ahí chiquitín, chiquitín, tin, tin, chiquitín, tin, tin, ¿sí? Con letra chiquita y otro color, ¿ya? A vale 9,7, ¿ya? 9,7, ¿sí? Ok. Lo hallaste, pues, ¿sí? Disfrútalo. A vale 9,7, ya lo hallaste. Bien, seguimos. Todavía falta hallar B, C y D y somos felices. Listo. ¿Con quién trabajarían? Hemos empezado con el carbono. El que tiene práctica se va a dar cuenta con qué elemento trabajar. A ver, ¿con qué elemento trabajamos ahora? A ver, ¿qué opinan? Hemos hecho con el carbono y salió al toque. ¿Sugerencias? O en cualquier orden, no interesa el orden. Puede ser, pero es más fácil siempre empezar con algunos. Con el nitrógeno. No, ¿sabes por qué no con el nitrógeno? Te cuento. El nitrógeno te involucra a la variable B y a la variable C. Muchas, dos variables, no. Con el oxígeno, no. El oxígeno te involucra a la variable C y a la variable D. No, no te conviene. Te conviene trabajar con el hidrógeno, efectivamente, porque al toque te bota la D. Ya, mira. No significa que si haces en otro orden no te va a salir, pero vas a formar sistemas de ecuaciones y se agranda el problema, ¿sí? Y no queremos eso, ¿no? La práctica te permite darte cuenta con quién conviene, ¿sí? Solo la práctica hace el artesano. No mirándose, practicando, haciendo, ¿ya? Bien, entonces, balance atómico ahora de hidrógeno. Helmi. Cuando digo Helmi es que me ayudes. Vámonos al hidrógeno a la entrada.
En el aire no hay hidrógeno para nada, oxígeno, nitrógeno. Vamos al combustible. Hay nitrógeno, ese no trae hidrógeno, pero hay CH4. ¿Cuántos CH4 hay? ¿Cuántos átomos hay a la entrada? 4, ¿no? Por cada kilomol hay 4, entonces es 4, ¿sí? 4 por ¿cuánto? Por 9,7. Muy bien. Excelente. Excelente, Calvin Klein. Muy bien. 4, ¿sí? Por 9,7, ¿sí? Ese sería... ¿Ya te calmas? Ok. Ese sería, ¿sí? El hidrógeno que hay a la entrada. ¿Han visto? 4, es el coeficiente, ¿no? El subíndice, por 9,7. Más hidrógeno no hay en la entrada. Vámonos a la salida. ¿Cuánto hidrógeno pondrían en la salida? 2D, Félix. Muy bien, ya ves, jóvenes no son tan burros. Perdón. Muy bien, ya están pensando. Perdón, se me equivoco. 2D, ¿está bien? Excelente. Eso te permite, ¿sí? Al hacer el balance atómico de hidrógeno, de un solo cachetón hallar el valor de D. ¿Cuánto sale D, por favor? Repito, que estamos con Laura. 19,4. ¿Te das cuenta qué poderoso oso es este método? ¿Sí? 19,4. ¿Listo? Listo, ya tienes A, ya tienes D. Avanza Perú, ¿sí? Avanza, avanza. Listo. Ya cálmate. Te voy, ¿ah? Bien, ahí está. Listo. Ahí está, claro que sí. Eso eres tú. Listo. Ya tienes A, ya tienes D, ¿sí? Ya cálmate, ¿ah? Efectivamente, cálmate, cálmate. D vale, dice 19,4. Vamos poniéndolo, ¿te parece? Vamos poniéndolo, ¿sí? Una mirada bastó. Ah, qué bonito. ¿Eh? Así sucedió. Ausentes las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando sus brazos tomé. Listo, ya está, te calmas. El cielo, mire. Ya, seguimos. Nos falta hallar solamente B y C. A ver, balance atómico de quién hacemos ahora. El brillo de sus ojos, su labio besé. De oxígeno, sí, conviene el oxígeno. Con el oxígeno va a salir la C. Y una vez que tienes la C, ya pues, ¿no? Vas en búsqueda de la B, ¿sí? Entonces hacemos un balance atómico, ¿sí? Oxígeno. Atómico, sí, no te pierdas de vista eso. Balance atómico de oxígeno. A ver, Helmi. Cuando digo Helmi es que me ayude. A ver, vamos a ver el oxígeno a la entrada. CH4N2, no hay oxígeno, ¿no? Ahí no hay oxígeno. Abajo, 21C, ¿sí? Por 2, ¿entendieron? 2 por 21C, como dice Calvin Klein, ¿sí? 2, ¿sí? Por 21C, ¿sí? Es todo el oxígeno que entra, nada más. Ahí está. Vámonos a la salida. ¿Dónde hay oxígeno? Uf, oxígeno hay por todos lados en la salida. ¿Te has dado cuenta? En el primero hay 2 por 8, 7, ¿sí? A ver si me ayudan. ¿Cuánto oxígeno hay en la salida? 2, ¿sí? Por 8, 7, ¿sí? Más 1 por 1. ¿Ha visto? Más. Sí, así usted. ¿Más cuánto? 2 por 3, 8. Más. Abajo también hay 1 por 19, 4 en el agua, ¿sí? Excelente, señores. Excelente, ¿sí? No, no es 2, es 1 nomás. El coeficiente electrométrico del oxígeno en el agua es 1, no es 2. El subíndice es 1. Repito. Oxígeno en la alimentación, 2 por 21C, donde C es desconocido. Oxígeno en el gas de chimenea, el CO2 tiene subíndice 2, 2 por 8, 7. El CO1, 1 por 1, 1. El oxígeno 2, 2 por 3, 8, 2 por 3, 8. Y el agua 1 por 19, 4, 19, 4. ¿Cuánto vale C, por favor? Repito, que estamos con Laura. Y tú sabes que Laura no está, Laura se fue, ¿sí? Laura se escapa de mi vida. Laura no está. C vale 1,08. ¿Qué dicen los demás? Brigadier, ¿cuánto vale C? Brigadier. Ah, 1,08. Excelente, listo. Ya hallamos C, ¿sí? Listo, seguimos. Entonces, como C vale 1,08, ya tienes el oxígeno, ¿no? Ya, cálmate. El oxígeno en el aire sería, ¿cuánto? A ver acá, mira, fíjate. 21 por C. ¿Cuánto es 21 por C? 21 por 1,08. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 21 por 1,08? 22,68, ¿sí? Con dos decimales está bien. 22, ¿sí? 68 kilomol, ¿sí? Muy bien. Ese es el oxígeno, ¿sí?
Ese es el oxígeno, ¿sí? ¿Sí? En el aire. Automáticamente ya tienes el nitrógeno. ¿Cuánto sería el nitrógeno? 79, ¿sí? Por C, por 108, 8532. ¿Están de acuerdo? Profe, bien fácil este método, claro. Hay que armar el rompecabezas. ¿Te das cuenta que no hemos usado reacciones? Ah, ok, seguimos. Bien, ya falta poquito. Falta hallar B de bueno, ¿sí? ¿Te calmas? ¿Qué hacemos para hallar B de bueno? ¿Balance atómico de quién? Podría ser por resta también, si trabajamos con kilomoles, ¿no? Podría ser. Pero sí, pero para no perder la cuestión, sí, con balance atómico lo hacemos, ¿ya? Si bien es cierto lo que he dicho, ¿sí? Por diferencia lo puedo hallar en kilomoles, pero estamos haciendo balance atómico, sigamos con balance atómico, ¿sí? A ver, pero ya sería rapidito. Sería balance atómico, ¿sí? De nitrógeno, papayita, es de átomos, ¿sí? ¿Cómo sería balance atómico de nitrógeno? 2 por B, ¿sí? 2 por B igual, más, ¿no? Porque también entra el nitrógeno por abajo, ¿sí? 8532 por 2. 2 por 8532, ¿sí? Y eso es igual a la salida. 2 por 865. ¿Han visto? Vamos a repetir, ¿sí? ¿Cuánto nitrógeno en átomos entra? 2 por B. No conozco B. Por abajo entra 8532 por 2. 2 por 8532. A la salida, 2 por 865. ¿Cuánto vale B, por favor? Rapidito, rapidito, que estamos con Laura. Háganme bien el valor de B. ¿B cuánto vale, por favor? Resuelvan de nuevo la ecuación. 1, ¿sí? B. Opera bien. 1,18, ¿seguro? 1,18, ¿sí? ¿Seguro? Yo creo que sí. Excelentes, jóvenes. Ya tienes B. Ya tienes A, B, C y D, ¿no? Las 4 variables que necesitamos, ¿no? Para tener el balance completo. Bien. ¿Qué hemos logrado con esto? Tener ya el balance completo, ¿sí? B vale, ¿sí? 1,18. Me piden 3 cosas. Me pueden pedir 10 cosas, lo que sea. Lo que sea va a salir si que tenemos el balance, ¿sí? Si no tenemos el balance no sale nada. ¿Ya? Ok. ¿Cómo vamos a hallar todo eso que te piden? Vamos a ver. Primero, antes de continuar, hay que comprobar si hemos hecho las cosas bien, ¿sí? ¿Será laborioso la comprobación? Pues será. ¿Qué voy a hacer? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer la comprobación de que todo está bien. ¿Listo? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿sí? Un momentito. Así es, efectivamente. Comprobación, ¿sí? Hacemos la comprobación, muchachos. Sumatoria de masa a la entrada. No voy a copiar todo lo que hay que hacer, pero sí les voy a dictar. Porque si lo copio se me va la pizarra y necesito para responderla a la B y la C pizarra, ¿sí? Sumatoria de masa a la entrada y a la salida, ¿sí? Sumatoria de masa a la entrada y a la salida. A ver, Helmi, les dicto. ¿Cómo llevo a masa? Si tengo kilomoles, multiplico por el peso molecular y se convierte en kilogramos, ¿no? Eso sabemos desde el colegio. Cuando tengo kilomoles, multiplico por su peso molecular y digo kilogramos. Empezamos. Metano, 9,7, multiplica, ¿sí? 9,7 por 16, porque el metano es 16, más. Nitrógeno, 1,18 por 28, más. En el aire, oxígeno, 22,68 por 32, más. En el aire, nitrógeno, 85,32 por 28. ¿Cuánto salió? Eso en kilogramos. La sumatoria de masa a la entrada, ¿sí? En kilogramos, ¿cuánto salió? Una vez más, así que has estado durmiendo. Repito, 9,7 por 16 es el metano. 1,18 por 28, el nitrógeno que acompaña al metano, más 22,68 por 32, que es el oxígeno, más 85,32 por 28, que es el nitrógeno. ¿Cuánto es, por favor, la sumatoria de masa a la entrada? Rapidito, jóvenes. ¿Cuánto es la sumatoria de masa a la entrada? ¿Sí? Vamos, vamos.
3.302,96, ¿sí? Excelente. Vámonos ahora a la salida, sumatoria de masa a la salida. CO2, 8,7. A ver, empezamos. 8,7 por 44, porque el CO2 es 44. 8,7 por 44 más 1 por 28, porque el monóxido de carbono CO es 28, más 3,8 por 32, porque el oxígeno 2 es 2 por 6, 32. 3,8 por 32, más 86,5 por 28, ¿sí? Nitrógeno, 86,5 por 28. Y más 19,4 por 18. ¿Cuánto sale la sumatoria de masa a la salida? Por favor. 3.303,6. No se preocupe. Profe, está mal. ¿Mal? No es grave, no está mal. Está bien. Lo que pasa es que por ahí se pierden decimales, ¿sí? Cuando uno hace redondeos, ¿sí? Puede ser 1,18 del B, puede ser con más decimales. Entonces, sin embargo, 3.302, 3.303, no hay ni una unidad de diferencia ahí. Ni una unidad de diferencia. ¿Y qué es 1 en 3.000? 1 en 3.000 no es nada, ¿sí? Una unidad de diferencia en 3.000 es absolutamente nada. Mira, porcentaje de diferencia. 1 entre 3.000, porque para empezar la diferencia es menos de 1 en unidades, en valor absoluto. Es 0,64, si no me equivoco. Esa es la diferencia. Y si tú divides 0,64 entre, ¿sí? Si divides 0,64 entre, ponte 3.303 por decir, ¿sí? Y todo lo multiplicas por 100, mira el margen de error. ¿Sí? 0,02%. Eso no es nada, pues, ¿no? No llega en el 1% de diferencia. Entonces, está bien hecho. ¿Sí? Efectivamente. ¿Por qué arriba hay 2 veces 4 por 9,7? ¿Dónde arriba? ¿Eso? ¿De dónde habrá salido eso? No sé. Acá pesar baja, arreglémoslo. Balance atómico de hidrógeno. Usted mismo tiene que darse cuenta, no pregunte. 4,97, 4 por 9,7 es igual a 2 por 19,4. 2 por D, listo, ya está. Nada más, ya está corregido. El otro está desampado nada más. Se copió, lo borramos. ¿Sí? Ustedes mismos dense cuenta. Que se ha perdido, ¿no? Que está de más ahí, ¿sí? Bueno, si pueden lo borran. Bueno, sí lo puedo borrar yo. Lo traigo primero, lo jalo, lo rescato, ven para acá, oye. ¿Sí? Y una vez que lo rescato, lo atrapo, ¿sí? Y lo borro. ¿No? Ya está. Listo, ahí está. Es el balance atómico de hidrógeno. ¿Sí? 4 por 9, 7. Hidrógeno, 2 por D. De ahí sale D. ¿Ya, muchachos? Listo. Oiga, ¿se han dado cuenta? La comprobación sí verifica, ¿no? Ponemos ahí, escribimos si quieres, ¿no? Verifica, ¿sí? El balance de materia, ¿ya? Bien. Ahora vamos a responder las preguntas. En sí, ya pasó lo más difícil. Es hacer el balance de materia, ¿sí? Verifica el balance de materia, listo. ¿Qué cosa lo verifica? La sumatoria de masa a la entrada y la sumatoria de masa a la salida. Bien. Nos quedan 18 minutos y estamos con Laura, ¿sí? Para resolver las 3 preguntas. Y lo hacemos en 18 minutos, ¿sí? Y si nos pasamos, nos quedaremos 5 minutos más, creo, máximo. Bien. Dice así. Porcentaje de aire en exceso que se utilizó en la combustión. Lo respondemos en un rato, porque eso no es tan fácil. La B y la C es más rápido. Composición molar de la mezcla gaseosa alimentada. Facilísimo, ¿no? Porque la mezcla gaseosa alimentada, ya tengo las moles de cada uno, ¿sí? Tengo 9,7 de metano y 1,18 de nitrógeno. ¿Cuántas kilomoles? Claro. ¿Cuántas kilomoles totales hay en la alimentación, por favor? Suma eso, ¿sí? ¿Cuántas kilomoles hay en la alimentación? Suma eso. 9,7 más 1,18. 10,88, ¿sí? ¿Cuántos kilomoles hay? ¿Sí? 10,88. Esa es la alimentación, ¿sí? Ahí está. Fíjate, ¿sí? Entonces, ¿cómo ya es la parte B? Que te dice, de esos 10,88, ¿cuál es la composición molar de la mezcla gaseosa alimentada? La mezcla gaseosa alimentada es metano, 9,7, y nitrógeno, 1,18. También están en moles, el metano y el nitrógeno. ¿Cómo ya es la composición molar? Porcentaje de cada uno. Divide 9,7 entre 10,88, ¿sí? 9,7
entre 1088%, ¿sí? Y eso sería el porcentaje, ¿sí? 89,15. ¿Han entendido? Entonces, el metano en el gas de combustión representa, ¿sí? 89,15%. ¿Dónde ponerlo? Ya no sé, ya no tengo espacio. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a borrar esa flechita. Espérate para que quede bonito, ¿sí? Voy a llevar esto por aquí, ¿sí? En algún lugar. Ya, un ratito. 89,15, ¿sí? Para que entre, pues, mira. Y eso que justo va a entrar, ¿eh? 89,15, ¿sí? Ni siquiera entra completo. No, no se ve feo, horrible. ¿Dónde lo pongo? A ver, vamos a pensar un poquito. Tus besos no me permitieron. No. A ver, vamos a ver. Ya, ahí nomás. Composición molar de la mezcla gaseosa alimentada. En moles, 89,15%, ¿ya? Simplemente lo escribo ahí. 89,15%. Molar, ¿sí? ¿Y cuál es la composición del nitrógeno? La diferencia, ¿no, muchachos? ¿Cuánto es la diferencia del 10,85? Ya se acabó la vez, ¿sí? 10,85%. ¿Listo? Entonces, parte B, calcular la composición molar de la mezcla gaseosa alimentada. Como tengo las kilomoles, ¿no? De metano y las kilomoles de nitrógeno, sumo y tengo las kilomoles totales, 1088. Y lo llevo a porcentaje cada uno, ¿no? 9,7 entre 1088, 89,15% molar de metano y 1,18 entre 1088, 10,85%, ¿no? Listo. ¿Han entendido la parte B? Y acabamos la parte B, ¿sí? La B y la C son al toque. La que nos hace trabajar un poquito, no es que sea difícil, pero sí trabajar va a ser la parte A. ¿Ya? Muy bien, seguimos con la C. La C, kilos de CO2 emitido por kilo de combustible. A carambas. Repito, kilos de CO2 emitidos por kilo de combustible. Lo vamos a hacer la parte de abajo, ¿sí? Vamos a ser obedientes y vamos a hallar eso, ¿ya? Kilos de CO2 emitidos, ¿sí? Por kilo de combustible, parte C. A ver, fíjate. Kilos de CO2 emitidos, ¿sí? Por kilo, ¿sí? De combustible. No sabemos cuánto es, pero lo podemos determinar fácilmente. Un ratito, cálmate. Es fácil. El CO2 ya lo tenemos, ¿sí? ¿Cuánto CO2 se ha producido? Emitidos, producidos, que se van al ambiente. 8,7, ¿no? Pero 8,7 kilomol, ¿sí? Entonces, llevarlo a kilos hay que multiplicar por su peso molecular, ¿sí? Sería 8,7 por 44, ¿está bien? En el numerador va eso. 8,7, ¿sí? 44. Muy bien. Vamos al denominador, ¿sí? Un ratito. Cálmate. Vamos al denominador. Por kilo de combustible. O sea, masa, ¿no? De combustible. ¿Cuánto es la masa de combustible? Es una suma, ¿sí? La masa de combustible, ¿sí? Es una suma. Porque el combustible, ¿quién es? El combustible es metano y nitrógeno. Todo eso te da la masa del combustible. ¿Cuánto de metano hay? 9,7. Entonces será 9,7, ¿sí? Por 16, ¿está bien? 9,7 por 16. Más. El combustible también es el nitrógeno que entra con él, que es 1,18. 1,18, ¿sí? Por su peso molecular, ¿no? 1,18 por su peso molecular, que es del nitrógeno 28. Y esa es la respuesta, señores. Vamos a repetir. Kilos de CO2 por kilo de combustible, ¿sí? Kilos de CO2 emitidos. Vamos a la salida del gas de chimenea. Han salido 8,7, ¿no? Para esta base que hemos dado. Pero ¿cuánto pesa la kilomol? Pesa 44. Entonces por 44 yo lo llevo a kilogramos arriba de CO2. Y abajo, kilos de combustible. El combustible está compuesto por 9,7 de metano, 9,7 por 16, 18 de nitrógeno, 18 por 28. ¿Cuánto sale, por favor, ya como cociente? 2,03, ¿sí? Y esa sería la respuesta, ¿sí? ¿Seguro? 2,03, ¿sí? ¿Qué cosa? Kilos de combustible, ¿sí? Por cada kilo, perdón, kilos de CO2, ¿sí?
cada kilo, ¿sí?, de combustible. Ya, muy bien. Listo. Lo último falta. ¿Sí? Todo tiene su final, nada dura para siempre. Así es. Vamos a hallar, ¿sí? Listo. Entonces, kilos de CO2 por kilo de combustible, ahí está. CO2 emitido, 8,7 por 44, y combustible, lo que pesa el combustible, metano, 9,7 por 16, que es su peso molecular, y el nitrógeno, 1,18 por 28. ¿Sí? Es kilos entre kilos se va, esto no tiene unidades. O 2,03 kilos de CO2 por kilo de combustible. Vamos a lo último. Falta la porcentaje de aire en exceso. Caramba. Primera vez que me viene eso. Escúchame, esto. Abre bien los ojos, ¿eh? En lo último de la clase. Los últimos 10 minutos de la clase, ¿sí? Porcentaje A, ¿sí? Porcentaje de aire en exceso. Esto suele venir mucho en las evaluaciones. Exámenes, prácticas, ¿sí? Porcentaje de aire en exceso, ¿sí? Vamos a hallarlos, muchachos. Escúchame. ¿Cómo se halla? Atención, atención. Nosotros tenemos el oxígeno alimentado, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno se alimentó? ¿Cuánto oxígeno se alimentó, jóvenes? Al problema. Yo sé que lo tiene. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el oxígeno alimentado, muchachitos? 22,68. Ok. ¿Qué crees que debemos hallar para hallar el porcentaje de exceso de aire? Ya tengo el alimentado. ¿Te acuerdas cuando a ti te daban el porcentaje de exceso de aire? ¿Qué hallabas primero? El oxígeno teórico, muy bien. Multiplicabas por el exceso y tenías el alimentado. Es decir, el porcentaje de exceso de aire tiene algo que ver con el oxígeno alimentado y el oxígeno teórico, ¿sí? De hecho. Pero el alimentado ya lo tenemos en el balance, 22,68. Ya tenemos el alimentado. Entonces, ¿qué hay que calcular ahorita juntos? Dígalo. Y lo hacemos rápido. Excelente. No, no, que no puedes, que hay que calcular antes de ayer el exceso, señores. Ay, muchachos. ¿Qué hay que calcular? Tenemos el oxígeno alimentado. ¿Con quién lo tengo que comparar para saber realmente cuánto ha sido de exceso? Muy bien, ya ves. Ok, hay que calcular el oxígeno teórico. Entonces, de todas maneras, no nos libramos de hacer esto. Pero de todas maneras, es una sola reacción la que vamos a hacer. ¿Por qué? Profe, pero mire el gas de chimenea. El gas de chimenea trae también CO. Por lo tanto, hay dos reacciones, profesor. Sí, hay dos reacciones, nadie dice lo contrario. Porque por algo se forma CO2 y por algo se forma CO. Hay una reacción de combustión completa y hay una reacción de combustión incompleta. Está bien, pero no lo necesitas hacer. Porque el balance lo hemos hecho sin reacciones. Con estas ecuaciones sencillitas del balance atómico ya salieron. Listo. Ah, ya. ¿Y cómo hay el porcentaje de aire en exceso? Es que el porcentaje de aire en exceso es una comparación entre lo alimentado, que lo tienes, 22,68, y el oxígeno teórico, y se acabó. Entonces, hallemos el oxígeno teórico. Ah, ¿y qué es el oxígeno teórico? Es la cantidad necesaria de oxígeno para que todo el combustible queme por completo. ¿Qué significa eso? Que forma CO2. Profe, pero se ve que el gas de chimenea trae CO. No me importa. Para el oxígeno teórico no me importa. Porque el oxígeno teórico, recuerda, ¿cuál es la intención del oxígeno teórico? De saber cuánto se necesitaba para que el combustible forme CO2. Eso es lo que importa. Que mañana más tarde el horno falla y forma CO, eso es otra cosa. Pero una vez más te digo y te repito, el oxígeno teórico se calcula con la sana intención de que el combustible queme por completo. Entonces hacemos la reacción. ¿Quién quema el combustible? El nitrógeno quema, no solamente es CH4, ¿sí? Y hacemos lo que el joven está poniendo, ¿sí? CH4, oxígeno, le da CO2, agua, ¿sí? Ahí está. Esa es la reacción, sí, señores, ¿sí? Metano, ¿sí? Ahorita sale, ¿eh? Metano, más oxígeno, CO2, ¿sí? H2O, ¿ya? Listo, ahí está la reacción. Y lo que tienes que hacer es balancear, y eso lo sabes desde chiquito, ¿no? Lo tienes que tener balanceadito, ¿sí? Ahí está.
metano más oxígeno, CO2, ¿sí? Más agua. ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Se acuerdan? 1, 2, 1, 2, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? 1, 2, 1, 2, ¿sí? 1, 2, 1, ya no entre el 1 ahí. Si quieren lo ponemos, pero no, se va a ver feo. Ya se sabe que hay un 1, ¿no? Cuando no hay nada. 1, 2, ¿sí? 1, 2, muy bien. ¿Qué dice la teoría? No, no el profesor Rubén, ¿qué dice la teoría? La teoría te dice, ¿sí? Que, no, es que ¿para qué lo llevas a kilos? ¿Por qué eres mecánico? ¿Por qué lo llevas a kilos? ¿Tu problema están en kilos o están en moles? Ah, entonces en moles. Entonces dice, ¿no? 1 kilomol, ¿sí? Necesitan de 2 kilomol. Porque se puede trabajar en kilos o en moles de acuerdo a cómo tenga el problema. Para formar 1 kilomol y 2 kilomol. Se acabó el problema, señores. Esa es la relación teórica, ¿sí? 1 kilomol de metano se quema para formar 2 kilos, se quema con 2 kilomol de oxígeno para formar 1 kilomol de CO2 y 2 kilomol de agua, pero vamos a la práctica. ¿Realmente cuánto tenemos de metano para quemar? ¿Mm? De metano tenemos para quemar ¿cuánto? 9,7. Sí, escúchame. Escúchame, ¿eh? Oye, atiende, Carlos, atiende, mira. 9,7 tienes. Te pregunto, ¿cuánto es el oxígeno teórico? ¿No sería 19,4? Claro, 19,4. Excelente, jóvenes. Excelente. Están entendiendo y lo voy a poner grandazo a su aso. ¿Sí? Mira, 19,4. Atiende. Oye, atiende, carajo, atiende, mira. Atiende, atiende, atiende. Mira, eso que acabamos de ayer es el oxígeno teórico. Y alguien dirá, profesor, ¿y por qué no completa el CO2 9,7 y el agua 19,4? Porque no me interesa. ¿Por qué? Porque no es verdad. Porque decir 9,7 de CO2, ¿acaso se formó 9,7? Se ha formado 8,7. Decir 19,4 de agua, ¿acaso se formó 19,4 de agua? Sí, ahí es coincidencia. Pero el CO2, ¿cuánto se forma? Si así hicieras por esta reacción, 1, 2, se formaría 9,7, pero a la hora de la hora se ha formado solo 8,7. Es que no me interesa completar el CO2 y el agua, ¿sabes por qué? Porque esa no es la reacción real. Este problema tiene reacciones reales, porque se forma CO2 y se forma CO. Sin embargo, tú lo que estás calculando es el oxígeno teórico, ¿sí? Y el oxígeno teórico es la cantidad necesaria de oxígeno, ¿sí? Para que todo el combustible queme por completo, ¿sí? Un ratito, muchacho, un ratito. No te adelantes, ¿ya? No te adelantes, estoy explicando. No te baño la cara en sangre ahorita. Bien, un ratito, por favor, un favorcito. No te... Entonces, ¿cuánto vale el oxígeno teórico, señores? 19,4. Pero yo tengo una pregunta. Hemos calculado que mis 9,7 de metano necesitarían, ¿sí? De 19,4 de oxígeno para que se queme por completo. Sin embargo, te pregunto, ¿se alimentó 19,4, sí o no? No, ¿no? ¿Cuánto se alimentó? Oye, ¿cuánto se alimentó? Lógico, más. ¿Cuánto? 22,68. Entonces, ¿hay o no hay un porcentaje de exceso? Escúchame un ratito. ¿Tú te acuerdas cuando el porcentaje de exceso era 40%? ¿Qué le hacías al oxígeno? Multiplicabas, ¿no? 19,4 por 1,4 y te salía el valor. ¿Te acuerdas o no? Dime la verdad, si te acuerdas, para hacerlo así directo. Porque te lo vamos a hacer de dos formas. Directo, porque lo entiendo, y con fórmula, porque no lo entiendo mucho y yo soy formulero. Pero yo quiero que ustedes lo entiendan, no que sean formuleros. Miren, recuerda, tú tenías el 19,4 teórico, pero alimentabas más, multiplicabas por 1, algo y te salía el 22,68. Ahora, ¿qué tendrías que hacer para hallar ese 1, algo? Con el 22,68 y el 19,4, ¿qué harías tú? Si antes multiplicabas para llegar a un valor, ¿ahora qué harías? Dividirías, ¿ya ves? Bien, jóvenes, ustedes no son tan burros, muy bien. Muy bien. Ah, perdón, disculpe. Me he equivocado de salón. 22,68, otro curso. 22,68 dividirías, ¿no? Entre el 19,4, ¿sí? Ya, cálmate. Bien. ¿Cuánto sale ese cociente? ¿Cuánto sale ese cociente, por favor? Con el debido respeto que te mereces, ¿no? Porque a pesar de todo, te molestas, ¿sí? Interrumpes, igual te merece respeto. ¿Cuánto es? 1,17. Ya, listo. Nos ha salido un cociente bonito de 1,17. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees estar en capacidad de darme el porcentaje de exceso de aire o no?
Muy bien, Félix. ¿Los demás se dan cuenta los demás? ¿Sí? ¿O no se dan cuenta por qué sale ese valor, el porcentaje de exceso de aire? Yo lo voy a explicar de dos formas, ¿ya? ¿Sí se dan cuenta? No, 1.15 no sale ese cociente. Divide bien, papá. ¿Sí? ¿Sí? Divide bien. 17%, ¿sí? Exceso, ¿sí? Exceso de aire. Y se acabó la pregunta, ¿sí? Faltando un minuto para que sea la 1 de la tarde, hemos confundido, ¿sí? Claro, tú necesitas 19.4, pero no alimentas 19.4. El oxígeno teórico sería 19.4. Teórico. Porque realmente eso no es el oxígeno, ¿no? Porque hay otras reacciones. Muy bien. Pero una vez más, el oxígeno teórico se halla asumiendo que todo el combustible quema por completo. Los 9.7. En la realidad, los 9.7 del metano no queman por esa reacción. Porque hay una parte que quema por esa y otra parte que forma CO. Pero para teóricamente hallar el oxígeno teórico, sí lo asumo eso. Por lo tanto, necesitaría 19.4. Pero yo no alimenté 19.4, alimenté algo más. Multipliqué por un número 1, algo para que me salga 22.68. Entonces, para llegar a ese 1, algo, divido, regreso. 22.68 entre 19.4 y me sale 1.17. Ah, o sea, el 19.4 lo multipliqué por 1.17 para hallar el alimentado 22.68. Entonces, el porcentaje de exceso de aire es 17%. A los alumnos que no les gusta analizar, que no les gusta pensar y que son mecánicos y formuleros, ¿sí? Usen esta fórmula si desean. Yo cumplo siempre con hacer las fórmulas también, pero no me gusta usar fórmulas. Alimentado, ¿sí? Menos teórico. En los libros lo encuentras así, en la separata, ella se arrebata, también lo encuentras así, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿sí? Lo estoy poniendo ahorita. Alimentado menos teórico, ¿sí? Sobre teórico y todo por 100. Ya, muchachos, son libres también de usar esto. No me voy a molestar, ¿sí? El que quiere, si es tu felicidad, usas esto. A ver, reemplaza, a ver si se cumple. Si se cumple, ¿no? ¿Cuánto es el alimentado? Gracias. 22.68. Le restas, ¿sí? ¿Sí? Lo teórico. ¿Cuánto es lo teórico? 19.4. Y todo entre 19.4 y todo por 100. ¿Cuánto sale? ¿Sale 17%, sí o no? Sí. Señoras y señores, hemos llegado al final de la clase. Hemos aprendido, creo, cosas interesantes hoy día. Estos tres problemas yo los voy a pasar por grabación para ustedes, para todos. Y después les voy a agradecer mucho, me dan su nombre para subirle sus puntitos, ¿sí? Cuando lo pasemos. Sí, 17%, ¿no? Listo. Para pasarlo a YouTube, ¿sí? Para tenerlos inmortales para siempre, les recuerdo, nuestra vida, ¿sí? Se ha acabado. No, yo no lo voy a subir a YouTube. Yo lo voy a compartir en la tarde, ¿sí? En el modo tradicional que el Blackboard me permite a mí, ¿sí? Yo todavía no he aprendido a pasarlo a YouTube. Algún día me enseñará. Ustedes les voy a agradecer, ¿sí? Por ejemplo, el alumno Ruiz dice lo va a hacer, lo va a pasar a YouTube, ¿sí? Para que lo puedan repasar en el examen final también, porque si no, después de una semana se borra esto, ¿sí? Muy bien. Damas y caballeros, amigos de todo el país, hemos entrado a la recta final de esta jornada académica deportiva. Ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias. Augusto Ferrando, siempre contigo. Gracias. ¿Ya te calmas?